leíamos, pero leíamos por líneas y palabras. Entonces después a través del tiempo tú aprendes a leer a través de párrafos completos y te es más fácil leer un libro, pero para muchos de nosotros fue un poco difícil. Ahora, usted del lugar que salió, en base a su trayectoria, usted es un ejemplo para muchas de esas personas que vienen de allá del sur profundo. Es decir, porque usted se formó como médico, es periodista, es comunicador, tiene una especialidad en medicina que es la oftalmología, y yo creo que en ese espejo ¿Y por qué me dejó el derecho? No. Claro. Y además abogado, claro. Interesante. Pero que podría ser el espejo en el cual se ven muchos jóvenes que salen de esas regiones. Y en cuanto a un tema importante que realmente a mí siempre me ha interesado es el desarrollo económico local de cada comunidad. Y una forma sería ver, por ejemplo, cuáles son los proyectos de desarrollo que pueden desarrollarse futuramente en esas regiones, y quién más importante que los mismos nativos de la región, que saben cuál es el potencial productivo, cómo podemos agregarle valor a esa mano de obra, a la calificación de la mano de obra, cómo podemos agregarle valor a todo lo que produce esa región, de tal manera de que vayamos cambiando el país de tal manera que sea un país con planificación a futuro, no el país que tenemos, que es un país que no es lo mejor para todos. Es decir, tú puedes decir que, como ha dicho el presidente, de que el ingreso per cápita de cerca de $11,000 al año va a subirlo supuestamente a 15,000, pero ¿qué pasa si esa riqueza no se distribuye y esa riqueza apenas la tiene un 4% de la población que es rentista? Realmente no es equitativa. Entonces vamos a ayudar a quien es capaz de producir riqueza, pero que esta riqueza se distribuya de tal manera de que haya una mayor justicia, porque la justicia... Un equilibrio. La justicia, según decía Marcos Aurelio, es el primer eslabón, lo más importante. Muchas veces tú hablas de la salud, la educación, pero sin justicia lo que se genera es mucha pobreza, y es una injusticia disfrazada de justicia lo que hemos tenido. En este país no es política, aquí lo que se hace es... Negocios políticos, y como decía, por ejemplo, vamos a decir, usted que mencionó a Montesquieu, Jean-Paul Sartre decía, por ejemplo, cuando habla de la guerra y habla de la política, que en la guerra, por ejemplo, ¿qué ocurre? Quienes mueren son los pobres. Entonces, los dueños del poder, que lo que hacen, solamente velan por la protección de esos intereses. Entonces, ¿qué ocurre en la política? En la política el pobre no se da cuenta. En la política que hemos ejercido en muchos países, que hemos tomado la decisión de ser pobres. Es decir, porque es una actitud. Es decir, en esos países, ¿qué es lo que ocurre? Que los pobres no se dan cuenta que se convierten en activos, en mercancías, es decir, un sistema clientelar que lo único que genera es pobreza, puesto que, por ejemplo, cuando usted se convierte en una mercancía, cuando usted no razona y no se da cuenta que la mayor parte de los actores sociales políticos que se proyectan no son los más adecuados, porque lo que procuran es intereses individuales, no el bien común, el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos. Es decir, no es eso lo que buscan intereses individuales, someterlo a usted a ser pobre, y usted no se da cuenta. Entonces, razones, mire lo que hemos tenido en las últimas elecciones presidenciales. Es decir, el gobierno que tenemos se eligió con un 27% de la población. El segundo partido sacó cerca de un 15 o un 16, y el otro entre un 5 y un 6. Es decir, con un 47% de la población fue la que votó. Es decir, hay una parte de la población que se abstiene por el hecho de que se siente impotente. ¿Cuántos jóvenes por detrás no tienen la posibilidad de poder acceder a cargos públicos por el hecho de que no pertenecen a un partido político? Es decir, entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen es que secuestran. Entonces está el interés del poder, que no se da cuenta que estamos de paso y que hemos venido acá a transformar nuestra vida y dejar el ambiente en que nos tocó vivir mucho más favorable, para que los que vengan se sientan conformes de que por lo menos la huella que dejamos fue una huella digna de ser imitada, digna de ser admirada. Es decir, que el país que dejemos sea admirado por otros. Pero en cuanto, vamos a suponer, y perdón, doctor, lo que es la deuda externa. Oye, hemos tenido unos gobiernos que han comprometido el futuro de niños que ni siquiera han nacido. Supuestamente la deuda
La deuda dominicana, por ejemplo, los últimos, este último gobierno ha cogido más de 30.000, cerca de 40.000 millones de dólares. Es decir, tú hablas de un supuesto crecimiento que en el fondo es cuestionable por el hecho de que tú tienes la mayor parte de la población en condiciones de pobreza. Es decir, dices que has mejorado, pero lo que uno ve en la calle, ¿cuántos profesionales usted conoce que viven en condiciones de mendigos laborales, que no tienen trabajo, que van a la universidad y no encuentran, no encuentran trabajo, ni tampoco que ocurre, le es difícil someterse, por ejemplo, a ganar 30.000 pesos, que el 68% de los que cotizan en la TCS gana menos de 30.000 pesos y una canasta básica en 45.100. No, 52. 52, por ejemplo, actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Muy bien, la corrección, porque los datos que estoy tomando fueron de septiembre, por ahí, del Banco Central. Sí, ahora, lo que es el aspecto ético, el hecho de ser correcto, de ser correcto, incorrecto, el hecho de ser, vamos a suponer, justo, injusto, ser bueno, ser malo, es una actitud que es inherente o propia a la persona, pero no, diríamos así, al gremio. Es decir, es la persona quien elige ser incorrecto o no. Ahora, eso es correcto. Lo que no hemos visto es, por ejemplo, que en este país haya una tasa de compensación con relación a la inflación, con relación a los salarios. Ni hemos visto también la defensa con relación a mejorar la calidad de la salud en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa en países? Cuando usted salió del centro de Europa, yo recuerdo que quizás el sueldo mínimo de un país del centro de Europa eran $3.500 y hoy en día son 4.200. Si ese país, ¿qué ocurre? Calcula que debe haber una tasa de compensación con relación a la inflación, de tal manera de que la calidad de vida del profesional de la salud sea adecuada, porque entonces, ¿qué ocurre? Usted no puede dar lo que usted no tiene. Es correcto. Usted tiene que, por ejemplo, servir con todo el mayor cariño, y a pesar de todo, de que muchos que hemos estudiado medicina, si nos toca la oportunidad de volver a hacerlo, lo haríamos de nuevo, porque consideramos que es una profesión noble. ¿Cuántas personas hemos tenido la oportunidad de ayudar? Recuerdo que cuando hacíamos cirugía de mano operábamos 9 a 11 pacientes, es decir, operábamos 3 días por semana, porque en mano también tú tienes los días de consulta, de pasar visitas y todo, y tú operabas entre 9 a 11 empleados, por ejemplo, en ese sentido, porque la mayor parte de las lesiones de mano son traumas, y los traumas prácticamente ocurren en la clase trabajadora, a pesar de que hay, por ejemplo, lesiones que son por esfuerzos repetitivos. Es decir, están las tenosinovitis, las personas que escriben a máquina, la que lava la enfermedad de Bontonier. Sí, hay mucha Bontonier, que es tradicionalmente una compresión a nivel de algunos de los canales donde pasan los tendones, muchas veces en específico, en ese sentido. Es decir, ¿qué ocurre? Es decir, eso lo hacíamos. Ahora, de que no hemos visto una mejora de la calidad de la atención en la salud, realmente no la hemos visto. Realmente no. No vamos a justificarlo. Es decir, quizás no es alto. Pero no es alto. Y entonces hay algo que es la cadena de aprendizaje del propio joven. Muchos de nosotros quizás en algún momento tuvimos la oportunidad de intoxicarnos. ¿Y qué pasó? Quizá eso nos sirvió de base para jamás en la vida cometer ese error. Entonces, yo creo que forma parte del desarrollo natural del joven, los referentes morales que ellos tienen. Es decir, ¿cuál es el criterio de ser exitoso en este país? Si hasta muchas empresas, por ejemplo, o tener cuartos sin importar cómo lo consiga. Sí, es el mercado, el mercado, el pseudo Dios, es el que decide. Realmente, hoy en día, cada uno de nosotros nos hemos convertido en activos o mercancías de ese mercado. Se identifica cuál es el potencial de consumo que usted tiene y a través de las redes sociales le envían una información con relación a lo que usted quiere. Entonces, cada quien es un instrumento del mercado. Entonces, ahora tenemos que ver también la responsabilidad social del empresario que produce el alcohol, porque, por ejemplo, por una intoxicación, yo como Estado debo tratarlo, pero también está colocar un impuesto para que el usuario que está tomando el alcohol, por ejemplo, tenga conciencia de que tengo el derecho, estoy pagando también el derecho a ser tratado o hospitalizado, por ejemplo, por
una causa que sea consecuencia del alcohol también, sí, pero como existe en algunos países. Es una actitud que es inherente a la persona. Tú entiendes, eso, el autocontrol. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, lo que hemos hecho en cierto sentido, hemos hecho patología, es decir, un poco de patología forense. Yo recuerdo que todas las veces que me llamaban para un caso, a veces por intoxicación alcohólica de muerte, la mayor parte de las veces es que el que está bajo el efecto del alcohol se cae y muchas veces se da con el borde de la calle, así, sí, y ocurre un hematoma subdural. Yo recuerdo que muchas veces me llamaban como legista y iba a ver, y la causa de muerte era un trauma cráneoencefálico por intoxicación alcohólica. Pero el intoxicado, doctor, no se ha dado ningún golpe, porque consumió demasiado. Sí, no, pero en ese sentido, ¿qué pasa? Porque tú pierdes el alcohol que produce en pequeñas dosis, es un estimulante, pero en grandes dosis depresivo. Entonces, ¿qué pasa? Y muchas veces, a pesar de que tú estás pseudo consciente de lo que hace, algunas cosas tú no las recuerdas, pero es muy común que se caigan porque no controlan, es decir, ese delirium tremens, no controlan la capacidad motora, se caen y se dan con el borde de la acera. ¿Y qué ocurre? Ocurre un hematoma subdural que, si no es drenado con rapidez y no va a un hospital rápido, entonces hermano, aquí es muy común que se mueran. La educación es importante, porque si no hay educación, realmente tú no valoras primero no respetas al otro. Por ejemplo, en países desarrollados, ¿qué es lo que ocurre? Hasta para conducir. Aquí se conduce a la defensiva. Y allí entonces, ¿qué pasa? No, aquí se conduce a la ofensiva. Y allí tú tienes que ser a la defensiva, tú tienes que prever hasta la distancia o hay un vehículo que puede ser peligroso, entonces tú tienes que saber qué distancia. Vas a aparcar un vehículo en la misma esquina, no, tú ves que te lo hacen. Nada, amigos, sí, realmente ha sido bastante interesante compartir este programa con una usted, vez más, hermano. Nosotros somos un equipo. Agradecemos la gentileza, la cortesía que hemos tenido de poder llegar hasta sus hogares, y será hasta una próxima entrega con un nuevo programa más hablando sobre política de salud.